Esta clase es la continuación de la anterior, donde estuvimos viendo una breve reseña histórica de cómo la financiación o el servicio de financiamiento ha ido evolucionando a través del tiempo, pasando por diferentes autores que han aportado interesantes obras, trabajos, puntos de vista, filosofías que han colaborado para que en nuestros días los servicios de financiación tengan una estructura formal y también adaptable a cualquier tipo de eh, trabajos en lo que respecta a la parte financiera. Bueno, entonces con nuestro material de Word, parte A, comercio exterior y financiación, introducción, que sería la continuación o una segunda parte de lo que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, entonces lo que tenemos como una tercera fase, analizando la reseña histórica. Tenemos la década del 70, específicamente 1973. Eh, También les voy a hacer un breve resumen de algunos acontecimientos que se dieron durante esta etapa. Bueno, entonces en 1973 vino el conocido, lo que fue muy conocido, muy sonado en aquella época, el shock del petróleo, que hubo un inconveniente en la economía justamente con lo que tiene que ver con la producción y comercialización del crudo, que como sabrán es materia prima o materia base para la elaboración de varios productos, entre ellos lo que es la parte de combustibles y lubricantes. Nuevas líneas de investigación como la teoría de valoración de opciones hecha por los autores Black y Scholes. Bueno, entonces en este trabajo lo que ellos crearon un método para tener en cuenta ciertas opciones de inversión o financiamiento. En 1976, obra APT, que habíamos visto en la clase anterior, lo que significaba, en este caso de Ross, o mejor dicho, lo que vamos a ver ahora es la APT, que es, en este caso, yo les invito a que investiguen qué es la APT, que hace un contraste con lo que es la CAPM, que es la que habíamos visto en la clase anterior, y que cuestiona esta hipótesis y resalta el modelo general de factores. Entonces, aquellas variables que involucran o que hay que tener en cuenta dentro de lo que es el financiamiento. La teoría de agencia de Jensen y Meglin, que responsabilidad de un agente. Entonces acá se nombra un agente y aquí es como podemos llamarlo, que empezaron a aparecer los asesores financieros o los corredores de bolsa o aquellas personas físicas que son encargadas de asesorar o ver o analizar o aconsejar las mejores opciones de inversión y financiamiento para las personas interesadas o las empresas interesadas. Bueno, entre 1974 y 1979, Black y Scholes critican la política de dividendos. Entonces ellos establecieron una postura que cuestionaba bastante de cómo se daba el procedimiento, eh, lo que se refiere a aquella rentabilidad proveniente de ciertas inversiones. Luego Kim, Lewin y McConnell avalan empíricamente la existencia de inversores que son segmentos diferentes. Entonces ellos crearon una teoría que garantizaban que existían determinados inversores en
determinados grupos de la sociedad. Filosofía de estructura financiera de Miller, Warner y King. Entonces ellos crearon una teoría para dar en este caso formalidad a todo lo que se refiere a un esquema financiero. Posterior a eso, bueno, vinieron más sucesos y más autores de la década de los 80 y los 90 que yo les invito a que lean y que hagan un breve resumen para que puedan tener una idea de cómo siguió evolucionando lo que respecta al rubro financiero. Bueno, y lo que podemos también decir en esta parte es que el objetivo de la gestión financiera, que es la de maximizar el valor del mercado de la empresa. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenga el mayor valor posible, y eso se traduce justamente en una buena gestión financiera que debe ir acompañado por una buena gestión en la administración, en el gerenciamiento de la empresa y también el área comercial, que son los encargados en este caso de lidiar directamente con los clientes de la empresa, no solamente vendiendo un bien o prestando un servicio de calidad que van a mantener la cartera, sino que también ese asesoramiento, ese acompañamiento y ciertas técnicas también de marketing o ciertas estrategias comerciales de fidelización del cliente que pueden mantener y también crear otras estrategias que permitan ir expandiéndose en el mercado. Entonces, eso va a permitir que las ventas se incrementen, que se den varios ingresos y que esos ingresos puedan superar ampliamente a las erogaciones, es decir, a los egresos, y por lo tanto la rentabilidad siempre sea lo máximo para que en este caso se pueda valorar la empresa dentro del mercado, específicamente a lo que es el sector financiero. Bueno, entonces, como le había dicho, queda a cargo de ustedes analizar los acontecimientos que se dieron en la década del 80 y los 90 para que puedan tener una idea de cómo fue progresando el sector de las finanzas, que son no solamente la parte de los servicios de financiación, sino que también lo que se respecta a las inversiones, también inclusive a los ahorros. Bueno, entonces, como siempre ya les había dicho en entregas anteriores, que aparte de los materiales Word y PDF que tenemos, también está un material en PowerPoint que también tienen que leer, ya que son materiales complementarios a lo que usamos en cada clase. Bien, entonces ahora tenemos lo que es la parte del sistema americano de amortización. En la entrega anterior habíamos visto el sistema de amortización y vimos el sistema estándar. Estuvimos analizando específicamente ese sistema, que es el más sencillo y el más simple de todo lo que vamos a estar analizando. Bueno, entonces, ¿qué nos dice que es el sistema americano? Entonces, teniendo nuestro material PDF a mano, representa aquel método en el que el prestatario se compromete a pagar al prestamista. En este caso, el prestatario, vamos a suponer, yo soy un importador y necesito traer por ejemplo, un bien de capital. Yo tengo una fábrica y ese bien de capital, esa maquinaria solamente hay, por ejemplo, en Alemania. Y entonces, dado el elevado costo de adquisición de dicha maquinaria o bien de capital o bien de uso, entonces yo recurro a una entidad bancaria o financiera para que me suministre los recursos financieros suficientes para
realizar la adquisición correspondiente. Y no solamente sería la adquisición, sino que dependiendo del Incoterm al cual yo importador acuerde con el exportador alemán, entonces ahí también si es necesario financiar también la cadena logística, entonces también realizar dicha financiación. Una cantidad periódica formada solo por el interés del préstamo y otros cargos si los hubiera, y abonar al final de la vigencia del crédito el interés y otros cargos del último año más el capital prestado. Entonces lo que acá podemos afirmar que durante el periodo del préstamo se abonan gastos financieros. Entonces, durante el periodo de préstamo solamente se abonan gastos financieros, que habíamos dicho que eran los gastos financieros, son los intereses y demás cargos aplicados exigidos por el banco. Entonces puede ser gasto de formalización, puede ser comisiones o otro tipo, en este caso de exigencias financieras que solicite el banco como condición para poder otorgar el préstamo. Y entonces complementando el primero, en este caso el primer punto, o mejor dicho, se amortiza entonces la amortización se da solamente al final del periodo. Entonces si un préstamo por un año, entonces en el mes número 12 se realiza en este caso el reembolso del capital, pero en los meses del 1 al 11 se realizan el pago de los gastos financieros, que son los intereses más otros cargos que el banco pudiera exigir, y se amortiza al final del periodo. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso? ¿Cuál sería una ventaja? Que probablemente, bueno, en realidad la cuota no es elevada, pero sí al último termina siendo bastante holgada la cuota, por lo que hay que reintegrar ese capital. Entonces, suponiendo que sea un préstamo de $10.000, por eso se recibe, en este caso, en este mes se recibe esos $10.000. A partir del mes siguiente, que el mes 1, entonces se abonan, en este caso, los intereses o los gastos financieros por esos $10.000. Y en el mes número 12, que sería el último, ahí además de abonar el interés u otros cargos que el banco exija, entonces hay que reintegrar o hay que retornar ese capital al banco. Por lo que justamente entonces la última cuota es muy holgada. Eso sería, por así decirlo, un poco la desventaja de este sistema americano. Dice también que con este formato la persona que solicita el préstamo paga una cuota que es constante e incluye el interés y otros cargos. Y en el último periodo, además del interés y otros cargos, hay que devolver la totalidad del capital prestado, lo cual hace que la última cuota sea muy holgada. También dice que este sistema americano se asemeja al sistema estándar porque el interés se calcula sobre el capital prestado, sería sobre la totalidad o sobre esos recursos financieros que son prestados del banco o de la institución financiera al cual se recurre, con la diferencia que el americano se amortiza, o en este caso la amortización se da
al final del periodo o en el último mes o en el último año de la operación o en este caso del horizonte de vida del préstamo. Y el estándar sí se da cada año o se da cada mes o cada cierto periodo, dependiendo al acuerdo con que se llegue a la institución bancaria o financiera. También dice como agregado que una modalidad de este sistema es el sinking fund o fondo de amortización. Entonces podemos agregar también que es similar al fondo de amortización. En este caso podemos decir que se da casi como una situación inversa, pero lo que se refiere al sinking fund o fondo de amortización, que habla de un sistema de ahorro. Entonces uno crea en este caso un método para ir aportando periódicamente, con el fin de que al llegar al último periodo entonces se cuente con un dinero que permita realizar algún tipo de inversión, algún tipo de compra o destinado para otro fin. Entonces este fondo de amortización, en lugar de tomar préstamo, lo que se hace es ir ahorrando, o en este caso sería como un sistema de ahorro o un sistema de pago por adelantado en el caso de que en una casa comercial algún producto muy costoso, entonces uno pueda ir abonando hasta completar la totalidad y de ahí en este caso disponer el producto. Eh, Varias empresas trabajan con ese sistema, pero la gran mayoría eh, trabajan con financiación propia, donde uno ya dispone del producto y tiene que ir abonando mensualmente, o uno dispone del producto pero la financiación hacen a través de un banco, una financiera, entonces uno se va a abonar su cuota en ese banco, esa financiera. Bueno, entonces siguiendo con esto, dice la última parte de esta página, tenemos un ejemplo que dice: si se recurre a un financiamiento para adquirir un inmueble con el fin de instalar una fábrica de producción de un bien exportable, entonces en este caso nosotros tenemos intenciones de incursionar en la exportación de un X producto, pero necesitamos el espacio físico para poder instalar la fábrica para elaborar ese bien que posteriormente será destinado al mercado extranjero, donde el capital es de $30,000 a una tasa de interés del 13% anual a un plazo de 12 meses, y la cuota se abonará mensualmente de la siguiente manera. Entonces, como ven en el ejemplo, tenemos K mayúscula, que es el capital, tenemos el interés 13%, o también convertido pasado a decimales 0,13, tenemos el plazo o el horizonte de vida del crédito, que es 12 meses o un año, y tenemos como incógnita en este caso la amortización, la deuda total y la cuota, que estos tres conceptos ya habíamos visto en la clase anterior. Bueno, entonces tenemos el interés, entonces, que sería el capital por el porcentaje, que son $3,900. Acá tenemos la amortización, hacemos dividido 1, puesto que como se había indicado, la amortización solamente son partes, porciones o fragmentos del capital, pero en este caso el capital se reintegra en su totalidad en el último periodo del préstamo. La deuda total, que está compuesto por el capital más el interés y si hay otros cargos aplicados por el banco. Tenemos en este caso la cuota, que sería en este caso la deuda total dividido con el número de periodos, que sería en este caso
de 3.000, en este caso $3.900. Y tenemos como cuota que es la suma de la amortización más el interés. Y acá lo que está especificando que esta cuota es la del último periodo, porque es la totalidad del capital más el interés de ese año. Pero como se darán cuenta, dice cuota $3.900, suponiendo que solamente hay intereses, que no hay otros cargos. Entonces sería solamente el interés, la cuota que va del mes 1 al mes 11, en caso de que sea el plazo por un año, y en el último mes el capital tomado como préstamo más el interés de ese año, entonces nos da como resultado la última cuota de ese mes. Tienen también acá un ejemplo posterior en la siguiente página. Tienen también un ejemplo de un préstamo de 150 millones guaraníes a un plazo de 5 años y a una tasa de interés del 15%. Y como pueden visualizar en sus respectivos materiales, tienen el cronograma entonces del préstamo, que la amortización, como se darán cuenta, que es cero hasta el penúltimo año o el penúltimo periodo, pero en el último año periodo entonces se reintegra totalmente el capital prestado, que es 150 millones de guaraníes, y en todos los años se va abonando el interés y la cuota, que es la suma de la amortización más el interés, y si hay otros tipos también de cargos financieros aplicados por el banco. Y ahí está en este caso el saldo. Se dan cuenta que el saldo es constante del año 0, o en este caso el periodo 0 en que se tomó el préstamo, hasta el penúltimo periodo. Y finalmente el saldo 0 al restar la amortización con el saldo del penúltimo año. Bueno, entonces entrando a la fase práctica, tenemos acá un caso de un importador, una empresa importadora. En este caso la importadora Cultor SRL recurre a una institución bancaria para financiar la compra internacional desde Tucumán, Argentina, polietileno para uso industrial, cuyo valor en dólares americanos convertido a moneda nacional son 150 millones de guaraníes. Es un poco parecido al caso mencionado recientemente, pero suponiendo se hizo una compra internacional específicamente de Argentina, y suponiendo que fue en dólares, y al cambio, al convertir a moneda nacional, dio como resultado 150 millones de guaraníes, que el monto de la operación, el monto que se está queriendo tomar prestado para poder, en este caso, realizar esa adquisición. Los demás datos para el servicio de financiamiento son los siguientes. Dice entonces que capital, monto a financiar, importe o valor, una tasa de interés del 15% anual, un periodo de 5 años. Otros gastos, en este caso no tenemos, pero sí tengan en cuenta que en los siguientes ejercicios pueden haber. Y forma de pago, la cuota será anual. Luego nos dice que se solicita realizar los cálculos correspondientes, la tabla de servicio de financiación y el valor de los gastos financieros, que son los intereses más otros cargos. Y tienen acá el desarrollo explicativo. Entonces capital 150 millones de guaraníes con una tasa de interés anual del 15%, que convertido a decimal de 0,15. El plazo al periodo, el horizonte de vida del préstamo a 5 años, y como incógnita la amortización, la deuda total y la cuota. Entonces lo que le pido es que no confunda la C, que es la cuota, con la K, que es capital. Entonces tenemos el interés, que es 150 millones de guaraníes, multiplicado por el porcentaje correspondiente, da como resultado 22.500.000 guaraníes. Y la deuda total, que es en este caso el capital
más la totalidad de los intereses, que serían todos los intereses pagados en todos los años. Y da como resultado entonces 262.500.000 guaraníes, que es la deuda total. Luego tenemos la anualidad, mejor dicho, la amortización, y que dividido 1, porque dividido 1 porque solamente se amortiza una sola vez y al final. Saldo inicial, entonces, que sería el inicial, que sería una vez que haya sido concedido el préstamo, menos la amortización. Después tienen como una pequeña observación. En este caso, la cuota es la suma entre la amortización, el interés y otros gastos. Por lo tanto, entonces tienen la cuota que para los años 1, 2, 3 y 4 son solamente el interés, que es 22.500.000 guaraníes, que es el interés anual, más cero. ¿Por qué cero? Porque no hay otros cargos u otros gastos financieros. Y luego la siguiente cuota, que sería en este caso la última, que a estos 22.500.000 guaraníes hay que adicionarle el monto del préstamo, ya que se abona una sola vez y al final, por lo tanto, la cuota va a ser de 172.500.000 guaraníes para el último año. Y los gastos financieros, que son 112.500.000 guaraníes, gastos financieros, en este caso ya por los 5 años, 112.500.000 guaraníes más cero, porque no hay otros cargos, que da como resultado el mismo, que son 112.500.000 guaraníes. Y acá tienen la tabla de desarrollo de la operación. Entonces, desde la recepción del préstamo, el pago de las cuotas, que solamente son los intereses, hasta el penúltimo año, y en el último año el interés más la totalidad del capital prestado, que representa la amortización, que se hace una sola vez en el sistema americano. Y gente, por favor, tengan en cuenta todas estas observaciones que les voy poniendo. Bueno, después tienen como un caso 2, que es en este caso un caso de exportación, donde esta empresa exportadora está queriendo realizar un préstamo, ya que se dedica a la producción y exportación de agua mineral del mercado chileno, y ese préstamo es con el fin de poder adquirir motobombas para el proceso productivo, en este caso la propulsión, para el proceso de extracción, y luego que vaya pasando por los tanques y los filtros hasta poder llegar al proceso o a la terminación en producto terminado, que en este caso sería el agua mineral, que posteriormente va a ser destinado para el consumo. Entonces tenemos precio de las motobombas, que son $2.450 cada una. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ya que son 6 motobombas, 6 por $2.450, vamos a tener entonces el monto el cual se está necesitando, y ese va a ser el capital. Y de ahí en más, entonces tengan en cuenta todos los datos que vienen. Y acá si hay otros gastos o hay otros cargos impuestos por el banco, que son gastos de formalización de $1.250 en el mes 0. O sea que al momento de recibir el préstamo ya hay que pagar esa suma, y por lo tanto debe ir en la columna, en la fila, en la celda correspondiente. Y comisiones por valor de $1.480 a ser abonados 3 veces, e indica en qué momento. Entonces, en el mes 1, en el mes 2 y en el mes 3 hay que abonar $1.480, que sería entonces en la columna de otros cargos. Y el interés, como habíamos visto anteriormente, tiene su propia columna, pero ahora en este caso se agrega una columna más, ya que a partir de aquí sí existe la figura de otros cargos. Entonces también se pide realizar los cálculos, armar la tabla
completar y determinar el valor de los gastos financieros, que en este caso a los intereses sí ya se le van a agregar los otros cargos. Entonces ya queda a cargo de ustedes este ejercicio más el archivo de tareas que tienen que desarrollarlo y alzarlo antes de la fecha de expiración.